10 preguntas de examen más habituales en las oposiciones de auxiliar administrativo del Estado. Vamos a contar a qué tema hace referencia cada pregunta y sobre todo los conocimientos que necesitáis para poder aprobarlas. La primera pregunta hace referencia a la Ley 50/97, que es una ley que tenéis que complementar cuando estudiáis el gobierno ejecutivo, el central, el que está previsto en la Constitución. En este caso, la primera pregunta nos dice a quién le corresponde la presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Bien, lo primero que tenemos que conocer es qué es una comisión. Una comisión es una forma que tiene el gobierno de organizar el trabajo. Son como grupos de trabajo y en cada comisión tienen un trabajo concreto y una estructura. La estructura siempre es un presidente, un vicepresidente y una serie de miembros. En este caso, nos pregunta por quién es el presidente. Tenéis que conocer todos los tipos de comisión que existen y quiénes son sus presidentes. En concreto, por las que nos hace referencia, que es la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, miembros de la Administración del Estado, le corresponde a un vicepresidente del Gobierno o en su defecto, es decir, si no existe, el cargo está vacante o lo que sea, le corresponderá al ministro de la Presidencia, que es la persona al frente del Ministerio de la Presidencia, ¿vale? Que es un ministerio más al uso. Así se contempla en el artículo 8 de la Ley 50/97, en su punto 2. Bien, pregunta número 2. Hace referencia a la Ley 40. Es una ley que es muy importante para vuestra posición. Tiene muchos conceptos que son propios del derecho administrativo y tenéis que saber interpretarlo. La pregunta en este caso nos dice por qué tipo de normativas se estructuran las delegaciones y subdelegaciones de gobierno. Vale, aquí lo primero que tenemos que saber es qué son las delegaciones y qué son las subdelegaciones. Son muy sencillos. Las delegaciones de gobierno son una representación que tiene el gobierno central en las comunidades autónomas y en las provincias para, pues, compaginar las competencias que tiene el Estado con las que comparte, para coordinar las que comparte con la comunidad autónoma o el municipio, como es, por ejemplo, la seguridad ciudadana. En este caso, la normativa que regula su estructura es un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, así lo establece el artículo 76. Y lo siguiente que tenéis que conocer es a qué se refiere con la palabra estructura. La estructura es su organigrama, qué departamentos va a tener y qué personas van a estar al frente. Bien, pues eso lo decide el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto. Pregunta número 3. Ley 39/2015 es una de las leyes también más difíciles de la oposición. Es la ley que habla del procedimiento administrativo común, que digamos es la ley que más vais a utilizar en vuestro trabajo en el día a día. En este caso, nos habla de las notificaciones en papel y nos dice la pregunta que quiere practicar una notificación en el domicilio del interesado, pero este no está. Y nos dice que quién puede hacerse cargo. Técnicamente nos dice, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado de no hallarse presente, podrá hacerse cargo de la misma. La respuesta correcta es la B, donde nos dice que se puede hacer cargo cualquier persona que tenga más de 14 años, sea mayor de 14 años, esté dentro del domicilio y haga constar su identidad mediante cualquier medio que así lo acredite, DNI, carnet de conducir de motocicleta, por ejemplo, o cualquier tipo de documento que acredite su identidad. Se puede hacer cargo legalmente de esa notificación. ¿Vale? En el artículo 42 de la Ley 39, en su punto segundo, es donde hace referencia. 4. Según el artículo 3 de la misma ley, que es muy importante, nos habla sobre qué dice la Ley de Procedimiento Administrativo en relación a la capacidad de obrar de los grupos de afectados. Aquí hay dos conceptos que tenemos que tener muy claros. El primero, ¿qué es la capacidad de obrar? Es la capacidad legal que se nos otorga en cierta edad, normalmente a los 18, aunque hay casos anteriores, pues para poder actuar, en este caso, ante las administraciones públicas. Pero el segundo concepto, que es lo importante de la pregunta, nos hace referencia a la capacidad de obrar de los grupos de afectados. ¿Qué son grupos de afectados? Son una unión de personas físicas, normalmente de forma temporal, para defender sus derechos o sus intereses ante las administraciones públicas, como por ejemplo los afectados por la cláusula suelo, ¿no? En este caso, como se tienen que comunicar con las administraciones públicas, pues se les otorga una especie de capacidad de obrar temporal, porque realmente va más o menos es como si una persona se relacionase con la administración en nombre de todos, que es la persona jurídica. Bueno, pues en este caso, la Ley 39, en su artículo 3, cuando nos habla de la capacidad de obrar, nos dice que las personas, que en este caso los grupos de afectados, tendrán capacidad de obrar cuando la ley lo declare expresamente, es decir, ponga expresamente una ley que tienen capacidad para poder, en este caso, capacidad de obrar para relacionarse con las administraciones públicas.
Pregunta número 5 hace referencia a la Ley 39/2006, que es la Ley de Dependencia. Nos viene a preguntar básicamente que la diferente actividad que se lleva a cabo a través de la Ley de Dependencia, por la administración que lo lleve a cabo, ¿quién la financia? Bien, normalmente el ejercicio de esa protección de la dependencia se lleva a través de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas. Eso puede darnos lugar a confusión con respecto a quién lo financia. El artículo 9 de la Ley 39/2006 dice claramente que su punto 2, toda esa actividad es financiada a través de los presupuestos generales del Estado que aprueba el Gobierno a través de la Administración del Estado, ¿vale? Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C de casa, porque el artículo 9 lo deja bastante claro, pese a que el servicio se presta a través de ayuntamientos o comunidades autónomas. La pregunta número 6 es una de las preguntas de los temas más difíciles de esta oposición, que es la Ley General Presupuestaria. Bien, en su artículo 40, la Ley General Presupuestaria, con respecto a la clasificación del estado de gasto, hace una triple clasificación. Para poder acertar esta pregunta, que es fácil, lo primero que tenéis que saber es qué son los presupuestos generales del Estado. Son simplemente los ingresos y gastos que va a tener el Estado para un año natural, para ser más exacto. Bien, nos olvidamos de los ingresos y nos vamos a los gastos. Como el Estado gasta en muchas cosas, pues lo que ha hecho es una triple clasificación, como poner 3 cestas de la compra, y en cada cesta, pues metemos todos los gastos de la misma naturaleza. Entonces, para entendernos, ¿qué 3 cestas existen? Pues existen gastos corrientes, gastos de capital y gastos financieros. Gastos corrientes, ¿qué meto ahí? Pues todo lo que sea un gasto recurrente que yo gaste de continuo, que gaste prácticamente de forma periódica. Por ejemplo, gastos en informática, en tóner, en material de oficina, cosas que sean desechables, cosas que sean fungibles, ¿de acuerdo? Gastos de capital, bueno, son gastos que no son tan recurrentes y generalmente suelen tener una cantidad quizás más elevada que los gastos corrientes. Por ejemplo, la compra de un edificio. Si una administración pública compra un edificio para financiar su actividad, lo hace como un gasto de capital. Y los gastos financieros, que por supuesto la aplicación podría dar para muchísimo tiempo, son simplemente gastos que estén relacionados con productos financieros, ¿vale? Como fondos de inversión, planes de pensiones, préstamos y cosas similares, ¿de acuerdo? Entonces, a la pregunta que nos hace en relación al artículo 40, nos da 4 opciones, pero la correcta es la D, cuando dice de inversiones reales. ¿Qué es una inversión real? Pues la compra de un edificio para el efectivo ejercicio de las potestades públicas que tenga esa administración. El artículo 40 lo deja muy claro, donde en su apartado B dice que la enajenación de inversiones reales es un gasto de capital. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la pregunta 7, hace referencia a la Ley 3/2007, que es sobre la Ley de Igualdad. Y lo mismo, la pregunta es muy sencilla, pero tenemos que tener los conceptos lo suficientemente claros. En este caso, nos dice quién es la persona legitimada para los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Vale, lo leemos así, parece que no lo comprendemos del todo, pero es muy sencillo. Cuando dice quién es la persona legitimada, legitimado es quién está autorizado por ley para ir a los litigios, es decir, a los juicios, a los problemas que surjan cuando sean en materia de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Si leemos todas las posibles respuestas, la correcta es la D, que es la persona acosada, es decir, la tutela judicial efectiva es la protección por parte de los jueces. Entonces, ¿quién va a poder ir a litigar cuando sea acosado? Pues la persona afectada. Así de sencillo. Lo regular, artículo 12 de la Ley 3/2007. Pregunta número 8. Tenéis que tener en cuenta que en el estudio de vuestra oposición no solo podéis incluir leyes, tenéis que incluir otra normativa, además del reglamento y disposiciones, como son órdenes. Las órdenes son una normativa muy sencillita, normalmente muy corta, que en algunos aspectos entra para los exámenes. En este caso, mencionamos una orden muy concreta que tiene que ver con el Real Decreto Ley 6/2023 y habla sobre la provisión de puestos de trabajo del personal directivo. Ya sabéis que el personal directivo son personas que trabajan en empresas públicas, en administraciones públicas, que tienen un régimen un poco aparte, general, de funcionarios del personal laboral. En este caso nos está diciendo cómo se eligen, cuál es el sistema de acceso del personal directivo. Puede parecer que no es así, pero en el artículo 2
Dice claramente cuál es el procedimiento de provisión de puestos de trabajo del personal directivo y es la libre designación. ¿Por qué? Pues pensar que tenéis que elegir, esto se hace por motivos de confianza. Pensar que tenéis una empresa y tenéis que elegir a una persona de vuestra confianza para que os eche una mano. Pues tiraréis de alguien que conocéis, que sabéis cómo funciona y cómo trabaja. Ese es el motivo de la libre designación, que viene a ser algo así como a dedo. ¿De acuerdo? Pero es legal y está reconocido por norma. Seguido tenemos la pregunta número 9, donde nos dice que según la Ley Orgánica 3/81 sobre la Ley del Defensor del Pueblo, se puede dirigir hacia este. En vuestra normativa, en vuestro programa, al decir el Defensor del Pueblo, no solo se hace referencia a lo que contemple la Constitución, sino tenéis que utilizar la Ley de Desarrollo, como lo hace en el ámbito del Defensor del Pueblo o incluso del Tribunal Constitucional, y luego hay otras como el Tribunal de Cuentas, ¿vale? En este caso nos pregunta que quién puede acudir, quién se puede dirigir al Defensor del Pueblo. En este caso la respuesta correcta es la A, que es cualquier persona natural, cualquiera de nosotros, o jurídica, una empresa, una asociación, una fundación, un partido político, un sindicato, siempre y cuando invoque un interés legítimo, es un interés protegido por ley, sin restricción alguna. El tema de esta restricción alguna nos puede dar lugar a confusión porque parece contraproducente en relación a las normas que estudiamos para la oposición, ¿no? Pero en el artículo 10 de la Ley 3/81 dice muy claro que cualquier persona natural o jurídica que tenga un interés legítimo, sin restricción alguna, puede acudir o puede dirigirse al Defensor del Pueblo. Y la última pregunta, que habla sobre las competencias que están previstas en la Constitución, es una pregunta un poco trampa. Y hay que tener mucho cuidado con estas trampas porque salen muchísimo en las preguntas oficiales de la oposición y por despiste podemos fallarlas. Nos dice, de acuerdo con la Constitución Española de 1978, señale cuál de las siguientes competencias deberá ser asumida por las comunidades autónomas. Bueno, ahí la clave está en el deberá. En el artículo 148 del tema de las competencias de las comunidades autónomas no dice que deberá, sino dice que podrán asumir. Están las competencias exclusivas del Estado, que esos son del Estado, y luego habla de las competencias que puede asumir una comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Pero no es obligatorio, eso ya tendrá que decidirse por delegación de competencia o cualquier otro medio habilitado para ello. Pero es una trampa, por tanto, la respuesta correcta sería la D de Dinamarca, porque el resto son competencias que pueden asumir, pero no de forma obligatoria. Bien, pues hasta aquí estas 10 posibles preguntas. Esperamos que os guste. Si tenéis cualquier duda, podéis ponerlo en comentarios y estaremos encantados de resolverlo. Un saludo a todos.